Buenas tardes. Nuestro trabajo de investigación titula Conocimientos y prácticas sobre los métodos de planificación familiar en los estudiantes de Regencia de Farmacia de la Universidad Santiago de Cali en el periodo 2020A. Este trabajo fue elaborado por los estudiantes de quinto semestre del programa de Regencia de Farmacia de la Universidad Santiago de Cali, Diana Marcela Díaz González, John Eduardo Almendra Vidal y Marisol Parra Gutiérrez, acompañados de la docente de tiempo completo de la Universidad Santiago de Cali, Paola Andrea Rivera Díaz. Antes de iniciar, queremos aclarar que para referirnos a los métodos de planificación familiar vamos a utilizar las siglas MPF. Aunque en la actualidad haya una gran promoción y disponibilidad de los MPF, aún hay un desconocimiento y una no adecuada práctica de estos, y por ello esto es considerado un problema de salud pública. Por ejemplo, a nivel mundial, el 45% de todos los abortos son clandestinos, los cuales equivalen a 25 millones de abortos. En América Latina y el Caribe se presentan 14 millones de embarazos no planeados, de los cuales el 46% terminan en aborto. En Colombia, el 99% de los abortos se realizan de manera clandestina, estimando así unos 400.000 abortos. Un estudio que se realizó en el periodo 2009-2011 reveló que se habían reportado por año un promedio de 94.000 personas que consultaron por una infección de transmisión sexual. El único estudio que estuvo relacionado con el tema que fue realizado en Cali y que estuvo dirigido a la población universitaria fue uno que se realizó en el periodo 2011-2013, el cual reveló que las universitarias no tenían un buen nivel de conocimiento en cuanto al uso de la píldora anticonceptiva de emergencia. También reveló que el 12% de las universitarias se habían embarazado, que el 90% de estos embarazos no fueron planeados y el 43.25% de estos terminaron en aborto. Este desconocimiento y no adecuada práctica sobre los MPF pueden llevar a que se presenten embarazos precoces y o no deseados, los cuales a su vez pueden llevar a que se practiquen abortos clandestinos. Debido a que en Colombia, así como en diferentes partes del mundo, este es ilegal, entonces no se realiza de la manera adecuada, lo cual trae complicaciones que pueden afectar la salud de la mujer intervenida, que incluso puede llevar a la muerte y además puede causar esterilidad. Esto a su vez también trae consecuencias psicológicas. Los embarazos precoces y o no deseados a nivel psicosocial también pueden llevar a que se produzcan deserción escolar o universitaria, lo cual a su vez puede provocar menores posibilidades de un futuro laboral, dependencias afectivas y o económicas y pobreza. Por ello, nosotros nos hemos formulado la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los conocimientos y prácticas sobre los MPF en los estudiantes de Regencia de Farmacia de la Universidad Santiago de Cali en el periodo 2020A? Para poder resolver esta pregunta, empleamos como objetivo general identificar los conocimientos y prácticas sobre los MPF en los estudiantes de Regencia de Farmacia de la Universidad Santiago de Cali en el periodo 2020A. Para alcanzar este objetivo general, empleamos como objetivos específicos caracterizar sociodemográficamente a la población objeto de estudio, determinar el nivel de conocimiento sobre los MPF e identificar los MPF más utilizados por los estudiantes. Como metodología, se tenía una población total de 176 estudiantes, en donde se tomó una muestra representativa de 116. Se incluyeron aquellos estudiantes que eran mayores de edad y que estaban activos en el programa y se excluyeron aquellos que decidieron no participar en el estudio de manera voluntaria. Se empleó un cuestionario validado en su forma y contenido de naturaleza anónima como instrumento de recolección de datos, el cual constaba de 47 preguntas divididas en tres categorías. 13 preguntas en la categoría de caracterización sociodemográfica, 17 en la categoría de conocimiento y otras 17 en la categoría de práctica. Para evaluar el nivel de conocimiento sobre los MPF, las preguntas acertadas se representaron de manera porcentual. Si estas eran mayor al 66.6%, era un nivel de conocimiento alto. Si era de 33.4 a 66.6% era un nivel de conocimiento medio y si eran menor a 33.4% era un nivel de conocimiento bajo. El número de preguntas que me evaluaron este nivel de conocimiento fue de 22. En la gráfica número 1 observamos que el nivel de conocimiento que predominó fue el medio con un 54%.
que el 44% de los estudiantes tuvo un nivel de conocimiento alto y el 2% tuvo un nivel de conocimiento bajo. El promedio del nivel de conocimiento fue medio con un 63.74%. Aquí se resalta que solamente el 11% de los estudiantes refirió haber adquirido estos conocimientos en la universidad, lo cual es cuestionable ya que se hubiera esperado que la universidad estuviera un poco más involucrada debido a que esta cuenta con un programa de salud sexual y reproductiva el cual brinda asesoría sobre planificación familiar de manera gratuita. En cuanto al nivel de conocimiento, se hizo una comparación con otras 3 universidades en Colombia, la cual se representa en la tabla número 2, en donde se observó que en la Universidad El Bosque también predominó el nivel de conocimiento medio, en la Universidad del Cauca predominó el bajo y en la Universidad Francisco de Paula Santander predominó el alto. Se observa que aquellas universidades cuya población objeto de estudio pertenecían únicamente a la Facultad de Salud tuvieron un mayor nivel de conocimiento sobre los MPF que la Universidad del Cauca, cuya población objeto de estudio pertenecía a diferentes facultades. En la tabla número 3 se hizo una comparación con otras 2 universidades sobre los MPF más utilizados, en donde se observa que el condón, la inyección y las píldoras fueron los MPF más utilizados en las 3 universidades. Se destaca que en la Universidad Santiago de Cali la píldora anticonceptiva de emergencia fue el tercer método más utilizado, lo cual es cuestionable ya que se observa el uso irracional que le están dando los estudiantes a este método. Este resultado se relaciona con el estudio realizado en el periodo 2011-2013 en las 4 universidades del Cali, el cual reflejó que las estudiantes no estaban utilizando correctamente este método anticonceptivo, ya que lo estaban utilizando de manera rutinaria y no como uno de emergencia. En la gráfica número 3 observamos que el 19% de los estudiantes que tienen vida sexual activa no planifican. Este estudio se relaciona con el estudio realizado en la Universidad El Bosque, el cual obtuvo el mismo resultado pero con un 28%. En la gráfica número 4 observamos que el 58% de los estudiantes ha tenido relaciones sexuales sin utilizar un MPF y que la gran mayoría refirió no hacerlo simplemente porque el placer disminuye. Esto refleja que los estudiantes no dan importancia a las consecuencias que puede conllevar esta inadecuada práctica y se puede considerar esto como un acto de irresponsabilidad por parte de los estudiantes. En la tabla número 4 se hizo una relación del nivel de conocimiento y la planificación familiar de los estudiantes, en donde se observó que aquellos estudiantes que sí planificaban tuvieron un mayor nivel de conocimiento que aquellos que no planificaban. En la tabla número 5 se hizo una relación entre el nivel de conocimiento sobre los MPF y la utilización de estos en las relaciones sexuales, en donde se identificó que aquellos estudiantes que nunca han tenido relaciones sexuales sin utilizar un MPF tuvieron un mayor nivel de conocimiento que aquellos que sí han tenido relaciones sexuales sin utilizar un MPF. Estas 2 tablas evidencian que el conocimiento sobre los MPF sí tiene influencia sobre la práctica de estos, es decir, que mientras mayor sea el nivel de conocimiento, más responsable va a ser la práctica sobre los MPF en los estudiantes. En la gráfica número 6 se observa que el 23% de los estudiantes que han tenido embarazos, ya sean hombres o mujeres, no planifican. Esto es cuestionable ya que se hubiera esperado que sí planificaran para evitar más embarazos no deseados. En la tabla número 6 observamos algunos resultados relacionados con los embarazos presentados, en donde se observa que el 27% de los estudiantes han estado embarazadas en el caso de las mujeres o han embarazado en el caso de los hombres, que el 84% de estos embarazos no fueron planeados y el 29% de estos embarazos terminaron en aborto. Estos resultados se relacionan con el estudio en las 4 universidades de Cali en el periodo 2011-2013, el cual evidenció que el 12% de las universitarias se han embarazado, que el 90% de estos embarazos no fueron planeados y el 43.25% de estos terminaron en aborto. También se relaciona con un estudio realizado en Colombia, donde se evidenció que el 99% de los abortos que se realizan son de manera clandestina. Las conclusiones más representativas
fueron que el nivel de conocimiento en cuanto a los MPF encontrado en los estudiantes es medio, el cual puede estar influenciado debido a que la población objeto de estudio pertenece a la Facultad de Salud. Es evidente que un buen conocimiento sobre los MPF influye de manera positiva en la práctica adecuada de estos. Todos los estudiantes refirieron conocer al menos un MPF. Los métodos más conocidos fueron el condón, la inyección y el implante subdérmico. Más de la mitad de los estudiantes planifican. Los MPF más utilizados fueron el condón, la inyección y la píldora anticonceptiva de emergencia, reflejando el uso desmedido e irracional de esta última. Queremos agradecer de todo corazón a nuestra directora de trabajo de grado, Paola Andrea Rivera Díaz. Gracias por su valioso acompañamiento, orientación y paciencia durante el desarrollo de esta tesis. Sus aportes fueron muy importantes para consolidar nuestro trabajo y consideramos que fue un gran privilegio contar con su apoyo. También queremos agradecer a la docente Luz del Carmen Mosquera por representar a nuestro programa ante el Comité de Ética. Agradecemos también al programa en general por aprobar el desarrollo de esta investigación y a nuestros compañeros por participar en ella. A todos muchas gracias.